tomar asiento. Voy a entregar al hermano Gustavo para que nos comparta la palabra en este día. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 2, versículo 20 al 23. Amén. Colosenses, capítulo 2, versículos 20 al 23. Amén. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, como que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Quiero recordarles algo que es un poco de historia. Ha existido un hombre que se llamaba James Warren Jones, más conocido como Jim Jones. Era un pastor estadounidense nacido en Indiana, Estados Unidos, en 1931. En 1952 se unió a la iglesia metodista, donde comenzó su ministerio, fundador y líder de la secta Templo de Dios en los años 1952. En 1955, Jones se identificó contra el racismo y mostró a favor de la justicia social, teniendo una ideología muy apegada al socialismo comunista, y predicaba la igualdad de todos los seres humanos. Exigía la obediencia absoluta a sus seguidores. Durante los años 70 dirigió obras de beneficencia para drogadictos y adictos y personas sin hogar, y apoyaba el movimiento de los derechos civiles en favor de la población negra. Jones entró en abierta pugna con las denominaciones religiosas protestantes debido a su afiliación comunista, hasta el punto de rechazar la Biblia y proclamar que él mismo es una divinidad al mismo nivel de Jesucristo. En los siguientes 7 años comenzó a ganar gran notoriedad debido a las curaciones por fe y asombrando al público con su iglesia basada en la doctrina comunista. Presionado por varias denuncias de explotación laboral, palizas y amenazas a familias o individuos que intentaban abandonar su comunidad, consiguió el apoyo de varias autoridades de quienes defendía. En 1977 Jones escapó a Guyana y semanas después fue seguido por casi 900 de sus seguidores, donde levantó una comunidad llamada Jonestown en la selva de Guyana. El 18 de noviembre de 1978 se registró la mayor tragedia de todos los tiempos. Jones ordenó que sus seguidores y sus familias tomasen jugo de uvas con cianuro. Ese día murieron 917 personas, entre los cuales había 260 bebés y niños. Amén. Esta historia es en 1977. Este pastor es un pastor estadounidense que se ha empezado a destacar en el mundo de la iglesia y de Estados Unidos porque tenía mucho apoyo, apoyaba mucho a lo que ahora estamos viendo en la justicia social, ¿no? De los derechos humanos, de los derechos de los LGTBI, de los derechos humanos, la justicia social. Todos somos iguales, todos merecemos los mismos derechos, todos son iguales ante Dios, pero él estaba uniendo cuestiones políticas, cuestiones de pensamiento humano con las cuestiones de Dios. Y las iglesias de ese tiempo se habían puesto también ya a observarle cosas, ¿no? ¿Por qué está predicando cosas que son humanas? Y él ya había perdido la cabeza y había dicho que él mismo ya era como Jesucristo, que su misma forma de pensar ya era la verdad pura. La gente le había empezado a buscar tantas cosas que él termina huyendo a una isla en Guyana. Después aparecen 900 de sus seguidores al lado de él y forman una ciudad, ¿no? Una ciudad cristiana
que está a la cabeza de este Jim Jones. Y al ver que ya estaban viniendo a periodistas y mucha gente a ver qué está pasando en esa ciudad, dice que en esa ciudad, en Jonestown, se hacía lo que Jim Jones decía, nada podía hacerse fuera de lo que Jim Jones decía, ¿no? Entonces, había mucha prensa que iba a ver qué estaba pasando y esa prensa empezaba a tomar testimonio de los mismos hermanitos de Jonestown y ellos le contaban que querían irse, pero ya no podían irse, ya estaban esclavos ahí y les decían, queremos irnos, ayúdennos. Y ellos, los periodistas, habían denunciado eso a derechos humanos, a otros lados. Y al final, cuando ya estaban por intervenir a Jonestown, ya estaba la policía por intervenir, el FBI, es cuando Jim Jones se entera y ordena que todos tomen jugo de uva con cianuro. Entonces, ha habido, ¿cuántas? Dice 917 personas que han muerto, entre ellos 260 bebés y niños. Todos en un campo de muerte y todos. En el internet busquen, ahí Jim Jones, hay todo un documental de 1 hora de todo lo que ha pasado. Realmente uno se agarra la cabeza y dice, ¿cómo en el nombre del Señor han hecho semejantes barbaridades? Amén. Ahora, está volviendo a verse este tipo de personas. Recientemente, hace 2 semanas nomás, aparece un pastor, Gabriel Fezer, que les ha hecho vender en Colombia, en Barranquilla, Colombia, que les ha hecho vender a sus feligreses, les ha hecho vender sus casas, sus autos, les ha hecho vender todo y entregarle la plata. ¿Por qué? Porque se supone que el 21 de enero del 2021 iba a ser el rapto, iba a ser el arrebatamiento de la iglesia y que iban a irse. Así que hasta el 21, desde el 1 estaban ayunando, todos los hermanos en su iglesia estaban ayunando. Llegó el 21, no pasó nada, el 22 ya no aparece el pastor. Y hasta el día de hoy están buscándolo, las autoridades lo están buscando al pastor con todo el dinero de sus hermanos. Y resulta que los hermanos, como habían vendido su casa, ya no saben qué hacer, ya no tienen trabajo, no tienen casa, no tienen nada. Y la vida sigue, ¿no? La vida sigue y el pastor ha desaparecido. Amén. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Amén. Rudimentos, según el diccionario, significa nociones básicas de una ciencia, arte o técnica o profesión. Lo más básico de algo se le llama rudimento, ya, lo más básico. Ya, lo que primero tienes que aprender antes de hacer algo, ¿no? Primero, antes de aprender a tocar un instrumento, tenemos que aprender las notas, ¿no ve? Antes de tocar la batería, tenemos que aprender a manejar las baquetas y a manejar, ¿no? Esos son los rudimentos, lo más básico que tienes que aprender. Amén. Y dice, rudimentos del mundo. Y el mundo tiene varios rudimentos, varias cosas que nos hacen hacer, cómo ser el bautizo, ¿no? Cuando somos niños, las confirmaciones, ¿qué se llama esto? La confesión, ¿no? Y hay otros rudimentos más, incluso los rudimentos esotéricos, ¿no? Que dicen, no pases debajo de una escalera, que un gato no te pase por un lado, pon un cuchillo en la puerta para que no te roben. Y esas cosas que han ido con el tiempo haciendo, y los cristianos seguimos haciendo eso, seguimos haciendo. He visto yo hermanitas que tienen en su puerta un cuchillo clavado, ¿no? O una herradura tienen ahí en la puerta y encima, ¿no? Mi papá tenía esa herradura, ¿no? Y no porque creía, sino que porque cuando estábamos cavando la casa hemos encontrado una herradura de caballo. Entonces mi papá lo ha lavado, lo ha limpiado y lo tenía ahí como adorno, digamos, no es que creíamos, aunque alguna vez le han reñido, ¿no?
pastor, ¿cómo vas a tener eso ahí? ¿Qué clase de cristiano eres? Y él le decía, bueno, no es que creo, la cosa es que me ha alzado y estaba en mi casa y me la he guardado. Debe ser una reliquia, tal vez en algún tiempo va a valer harto, le decía, ¿no? Entonces, esos son los rudimentos de este mundo. Seguimos nosotros los cristianos sometiéndonos a los preceptos que otros dicen. Amén. Someterse en el diccionario, ¿qué significa? Aceptar una persona, la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Ni siquiera nos preguntamos por qué hay que poner el cuchillo. Ni siquiera nos preguntamos por qué no tenemos que hacernos pasar un gato o no regalarnos perfumes, no sé qué cosas hay, ¿no? No hay que regalar pañuelos, no hay que regalar perfumes, ¿no? Y tenía yo una amiga que el cuchillo no te daba en la mano, ¿no? Pásame, decía, y el cuchillo no te daba en la mano, lo ponía en el piso, no, dame, le decía, no, dame, yo creo que me des con tu mano, le decía yo. No, dame, ¿no? Y echaba sal, a veces no ve, se rompe el sal, ay, no, decía, se alejaban del sal. No, pero ¿y qué? Decían, no, pero ¿qué? Vacelo y botalo. Pero nosotros estamos enraizados a las costumbres del mundo. Estamos bien enraizados, ni siquiera nos preguntamos por qué, ni para qué, si es bueno, si es falso, si es verdadero, no nos preguntamos, la cosa es que nosotros lo cumplimos sin saber. Toque madera, dice cuando alguien no quiere, ¿no? Y en el mundo cristiano es, no, hermano, tu palabra tiene poder, no digas ni siquiera eso, ¿no? Pero son cosas que no están en la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo que yo quiero hablarles ahora, hermanos, lo que pasó con este hermano Jim Jones, es algo que conocemos como ascetismo, ¿ya? Ascetismo. El ascetismo es cuando una persona quiere lograr el favor de Dios en base al duro trato de su cuerpo, en base a la privación de sus necesidades, ya en base a la privación de ¿qué se le puede decir? De los placeres, ¿ya? De los placeres, de las cosas que podemos disfrutar como seres humanos, como siendo humanos, ¿no? Como el comer bien, el descansar bien, el tener una buena casa, el tener una comodidad, pero ellos tienen ese pensamiento de que castigando nuestro cuerpo podemos llegar a tener el favor de Dios. De ahí podemos empezar a pensar de los primeros que son los católicos, ¿no? Los curas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ser pobres. Y para los ascetistas la pobreza es más bien una necesidad. Tenemos que recalcar que para el Señor ser rico o tener dinero, tener prosperidad no es malo, no es pecado. Tener dinero no es pecado para el Señor. El pecado es confiar en el dinero y ponerlo en vez del Señor. Ese es el pecado. Amén. Ese es el pecado. El ser rico no es pecado. El pecado es confiar en la riqueza y ser avaro. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice, la avaricia, que es idolatría. La avaricia es una forma de idolatría. Amén. Entonces los ascetistas tienen, se podría decir, unos grados, y es lo que estábamos estudiando. Primero empiezan siendo legalistas, ya obedeciendo ciegamente a leyes que alguien se ha inventado y que no están en la palabra del Señor. Luego son místicos, buscan una unión con el Señor más profunda, más corporal, más del sentimiento, quieren sentir algo siempre, algo más místico son, una unión más mística, ¿no? Y por último, el tercer paso y el más tremendo es que se empiezan a alejar del mundo. Empiezan como los monjes a tener sus monasterios, alejándose del mundo. ¿Ya? Hemos visto muchos que incluso se visten como israelitas. Aquí en mi zona hay, ¿no? Unos 3, 4, una familia que se viste como israelita con su barba grande y empiezan a caminar solitos con sus túnicas, caminan. Entonces, ese ya es una forma de ascetismo. Se está saliendo de la sociedad para hacerse una
una pequeña ciudad. Y aquí en Bolivia hay alguien que está creando su ciudad, ¿no? Está creando una ciudad, la ciudad santa. En Sucre creo que está construyendo la ciudad santa. Eso ya está saliéndose o sea, pasándose de la raya. Amén. En 2 Pedro 2, 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Y dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Judas 1:4 dice lo mismo: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Están entrando a la iglesia personas que están pervirtiendo la palabra del Señor, aumentándole cosas y preceptos humanos para que nosotros ciegamente los sigamos. Y si los seguimos ciegamente, nos hacen incurrir en el error. Amén. Estos son ministros de Satanás. Amén. Y dice en Corintios 11, 13 al 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Nosotros tenemos en la cabeza la imagen de Satanás como un ser bien feo, con cara de chivo, con pelos, con cuernos y una cola, y con su trinche bien malo, ¿no ve? Eso tenemos nosotros en la cabeza. Así que no le tenemos miedo a Satanás, a menos que venga con esa forma. Pero Satanás era pues un ángel, por tanto era incluso el ángel más bello, dice, del cielo. Y él no ha cambiado, sigue siendo el ángel más bello. Lo que ha cambiado es su corazón. Amén. Y dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay un hermano, Arthur Pink, que ha sacado un librito que se llama El Evangelio y Satanás. Y ahí nos dice que nosotros esperamos que los ministros de Satanás sean los dueños de bares, dueños de lenocinio, los que están secuestrando niños. Decimos, ellos son los ministros de Satanás. Pero él dice, la mayor parte de los ministros de Satanás están en nuestros púlpitos. Están en nuestros púlpitos porque son los hermanos, los pastores, que están tergiversando la palabra del Señor, que no están predicando la palabra de Dios tal y como es, y que se están usando la palabra de Dios para lograr sus propósitos, dinero, riquezas, que están usando y pervirtiendo la palabra del Señor para hacernos mercadería, ¿no? En una palabra del Señor dice que ellos nos hacen mercadería para ganancias propias. Amén. Y en Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Amén. En la iglesia están juntas las ovejas y las cabras. Estamos juntos la paja y el trigo, ¿no? El trigo y la cizaña. Amén. Estamos juntos. Pero el problema es que nosotros no nos conocemos. No sabemos, solo Dios conoce los corazones. En este mismo lugar pueden estar personas que no son cristianas o que no están entendiendo bien el Evangelio de Cristo. Y también pueden haber personas hijas de Dios. Amén. Pueden haber, no sabemos.
Así que estos hermanos han salido de nosotros. Este hermano Jim Jones había salido de la iglesia metodista, había sido metodista, ha estudiado en un seminario metodista y ha sido pastor de una iglesia metodista, hasta que poco a poco ha ido confundiendo su forma de pensar y le han observado los mismos metodistas. Entonces él sale y empieza a hacer su propia religión, su propio culto y demás, y empieza a tergiversar y pasó todo lo que ha pasado. Amén. Los católicos, hermanos, por natural, hablan de la pobreza, ¿no? Hablan de los monjes, los monasterios, y la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 6:10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Ellos dicen que la pobreza nos hace más aceptos al Señor, y por el contrario hay algunos pastores evangélicos que codiciando ese dinero se extravían en la fe, ¿ya? Y por eso también les está esperando a ellos la condenación. Amén. En Timoteo 4:2-3 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes y los que han conocido la verdad. Los católicos prohíben que sus curas se casen, pero al margen de que esta ley es humana, porque el Señor no prohíbe casarnos, el Señor, es más, nos dice que nos casemos, ¿no? Dice, es mejor casarse a estarse quemando. El Señor nos ha creado varón y mujer para que andemos juntos, para que tengamos hijos y para que llenemos el mundo. Pero los católicos han puesto una ley a sus sacerdotes que es una ley humana y por tanto no es perfecta, y lo que ha ocasionado es peor problema, porque ya se ve que los curas han violado niños, son pedófilos, hay muchos gays, entonces es peor. O sea, la medicina es peor que la enfermedad. Amén. Cuando el Señor dice es mejor que te cases antes de que te estés quemando, ellos dicen no te cases y ocasionan todo este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta, pero como esta ley no es de Dios, obviamente tiene sus problemas. Los testigos de Jehová no están en contra de las transfusiones de sangre, ¿no? Los mormones no toman café, té. Los judíos, los musulmanes no comen chancho, no comen animales con pezuñas y demás, ¿no? Hay rudimentos, son cosas que el mundo se ha inventado y tienen que ellos, ¿cómo se dice?, sin saberlo incluso, lo obedecen al 100%. Amén. En Mateo 6:16-18 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Resulta que el anterior domingo estábamos hablando sobre la falsa humildad, y estos hermanos ascetistas, los que están en base a tratando de dar un duro trato a su cuerpo, les gusta mostrar que están haciendo cosas para el Señor. Estoy ayunando 7 días, dicen, y estoy mal, estoy enfermo, estoy débil, tengo hambre, ¿no? O andan por la calle así todo tristes, ¿no? Sí, hermano, está ayunando. La palabra de Dios dice que cuando ayunes, lávate la cara
y ve a trabajar normal, haz tu vida tranquila y que nadie sepa que estás ayunando, porque el que tiene que saberlo es el Señor, y el Señor ya lo sabe y Él te va a recompensar por eso. Así que no tienes que estar andando, llorando y quejándote y diciendo, no, yo ayuno. Los fariseos incluso dice que tenían una túnica especial que tenía unas chachchitas, ¿no? Y que se iban colando aquí partes de la Biblia o de la Torá de ese tiempo, se colaban y tenían unas chachchitas y caminaban por la calle, dice, ¿no? Así. Y la gente le veía y decía, no, mira cómo está sufriendo, cómo está padeciendo por el Señor. Y los fariseos lo que querían era eso, que la gente los admirara, que la gente les viera como espirituales, como sacrificados. No estaban, su propósito no era agradar al Señor, su propósito era que la gente que los veía pasar los admirara, los viera como más superiores, más espirituales, y en eso ya están equivocados. Cuando daban su ofrenda, dice que daban en un saco de monedas, como si 200 bolivianos yo lo cambiara en monedas de un boliviano, y entonces vengo y lo echo aquí a nuestro aljolí. Así lo echaban. ¿Para qué? Para que la gente vea que diezma y que ha diezmado harto. ¿Cuánto habrá diezmado? Largo rato echado. ¿No ve? Estas personas que van mostrando una apariencia de humildad, una apariencia de amor, una apariencia de dar un duro trato a su cuerpo, de negarse a sí mismos, tanto que incluso ya se niegan las necesidades mismas de su cuerpo, la comida, ¿no? El descansar tranquilos. Los musulmanes, hay los indios, ¿no? que se duermen en camas de clavos. Hay otros que caminan sobre las brasas, ¿no? Sobre el carbón caliente, y dicen, no, el cuerpo. Incluso Martín Lutero dice, antes de conocer la verdadera palabra del Señor, se sonaba, dice, ¿no? Se andaba sonando porque él sentía que su cuerpo era pecaminoso, sentía que tenía pecado y se andaba sonando, ¿no? Con chicote ahí en la espalda. Martín Lutero, antes de conocer, hacía ese tipo de cosas. Dice en Timoteo 4:8, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Lo que hagamos con el cuerpo, los sacrificios que hagamos a nuestro cuerpo, no le hagamos comer, le hagamos hacer ejercicios, todo, para nada aprovecha, dice la palabra del Señor. La piedad es lo que aprovecha. Y la piedad es vivir conforme a los mandamientos de la palabra del Señor. A eso la palabra del Señor le dice ser piadoso, una piadosa manera de vivir. Amén. La palabra de Dios también dice que nosotros los cristianos en este tiempo decimos que amamos al Señor, decimos que le seguimos, decimos que practicamos sus mandamientos, pero en realidad no lo hacemos. Amén. Y pasaba en Israel también lo mismo. Y dice en Marcos 7:6, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Israel, ¿qué es lo que había hecho? Había dejado al Señor, que es fuente de la vida eterna, de aguas de vida eterna, y se habían creado sus propias cisternas, dice. Es una analogía a decir que se han creado sus propias leyes para que con esas leyes ellos puedan llegar al Señor. Amén. Todas las religiones de este mundo son por obras. ¿Ya? Hay solo dos religiones en este mundo en realidad,
Todos dicen muchas religiones y todas las religiones te llevan a Dios. Dicen, no, en el mundo hay solo dos religiones. Las religiones que son por obras y la religión cristiana que es por fe. Todas las demás religiones te piden que hagas procesiones, que vayas a la Meca, que no hagas esto, no hagas el otro, y todas las demás religiones lo que te piden es que hagas algo con tu cuerpo, que tu esfuerzo humano sirve. Pero la palabra de Dios nos dice que lo único que tenemos que hacer es creer y tener fe, y recibimos la gracia del Señor. Por eso la gente de afuera no entiende el Evangelio, porque para nosotros, para el ser humano, para el hombre natural, el hombre tiene que hacer algo para llegar al Señor, tiene que hacer algún esfuerzo siempre, tiene que lograr de alguna manera de azotar a su cuerpo, de privarse de cosas, de ser pobre, de no casarse, de no tomar esto, no tomar el otro. Algo tiene que hacer para lograr el favor del Señor. Y como decíamos el anterior domingo, le ponen una fórmula, ¿no? ¿Y qué es? Cristo más algo que yo hago, recién me salvo. Por eso ellos no entienden. Pero la palabra de Dios dice que solamente tenemos que creer y tener fe y ya somos salvos. Ahora, las obras que hacemos es porque ya somos salvos, ya somos hijos de Dios, y los hijos de Dios hacen cosas buenas y obran el bien porque son hijos de Dios, no para ser hijos de Dios. Eso tenemos que entender bien. No hacemos lo bueno para ser cristianos, somos cristianos, por eso hacemos cosas buenas. Amén. Por eso es que nosotros cumplimos. Ahora, la palabra de Dios dice a rudimentos, dice, a ver, voy a volverlo a leer. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Todas estas cosas que hacen tampoco son malas, ¿no? Tampoco, digamos, uno que haga sus caridades, que guarde cierta parte de sus ganancias para ayudar a otros, no está mal. Tienen cierto, como la palabra de Dios, tiene cierta reputación de bondad, de ser buenas, pero en nada ayudan, dice, ante los apetitos de la carne, ante lo que nosotros somos. Eso no nos ayuda en nada. De privarnos de la Coca-Cola, privarnos del chancho, privarnos, o salirnos de la ciudad, irnos a orar a un desierto, o hacer algo parece bonito, en nada nos sirve, dice. Sí, tienen reputación de ser bueno, no es que sea algo terriblemente malo, pero no nos ayuda. Amén. ¿Y cuáles son los apetitos de la carne? En Gálatas 5, 16, 26 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice.
¿Han escuchado toda esa lista gigante? Todo eso. Contra eso nosotros tenemos que luchar. Contra eso nosotros luchamos. Tratamos de liberarnos de todo eso para ser hijos de Dios. Amén. Pero en nada nos ayuda que nosotros nos privemos de comida, que nos alejemos de la gente, que creamos otras cosas que no están en la palabra del Señor. En eso en nada nos sirve. Para que nosotros cambiemos nuestra forma de ser, tenemos que tener al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Amén. ¿Y qué dice el versículo 25? Dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. No tenemos que nosotros estar preocupados en la carne, en el cuerpo. Nosotros nos tenemos que preocupar más en las cosas espirituales y en lo que la palabra de Dios dice. Amén. No porque nosotros nos suframos y lloremos y nos lastimemos y nos privemos de cosas, vamos a ser mejores que los demás. Amén. Y por último, hermanos, quiero recordarles, o tal vez nombrarles, por primera vez van a escuchar esto. La Reforma, al ver que los católicos, que muchos herejes y muchos hermanos se habían desviado de los principios cristianos, Martín Lutero, Juan Calvino, John Hus y muchos otros reformadores han sentado 5 bases que se llaman las 5 solas, ¿ya? Los 5 pensamientos, los 5 pilares en los que está basado la Reforma, ya la Reforma protestante, y son: sola Escritura, que dice solo por medio de la Escritura, solo por la Biblia; sola fide, que significa solo por la fe en Dios, amén; sola gratia, solo por la gracia; solo Christus, solo a través de Cristo; y por último, soli Deo gloria, que significa la gloria solo a Dios. Amén. Esas 5 bases son como candados que no permiten que nosotros nos vayamos desviando y escuchando a otros, diciendo que no solo la fe, sino que la fe más obras, más otras cosas. Esas solas, tal vez incluso hasta la podríamos poner aquí en la pared, para que nosotros podamos meternos en la cabeza, y como les digo, son como candados que los reformadores han puesto para que la gente no se vaya desviando. Amén. Y lo más principal es que si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Vamos a ponernos de pie. De ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu Espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé, fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido también. Amén.